Comenzamos el tema tercero, introducción a las experiencias originarias, y vamos a tratar en este espacio la primera de ellas, ¿no? La primera de las experiencias originarias. ¿Qué son experiencias originarias dentro de la teología del cuerpo? Bueno, pues son esas experiencias, dice Juan Pablo II, que nos hablan de quiénes somos, ¿no? Nos aportan verdad sobre el hombre, ¿no? Y nos aportan verdad sobre el hombre en una doble dimensión, en una dimensión estructural, constitutiva, y en una dimensión, digamos, ética, ¿no? de tarea moral, ¿no? Para la vida. Nos hablan de cómo estamos hechos y para qué estamos hechos, dónde está la plenitud de nosotros atendiendo a nuestra constitución, ¿no? Bien, son experiencias que él trabaja al hilo del texto del Génesis, donde se habla de la creación del hombre. Entonces él hace una exégesis atendiendo a las experiencias que él piensa que Adán pudo tener, y a partir de ahí pues saca lo constitutivamente humano, ¿de acuerdo? En el origen, es decir, lo constitutivamente humano tal y como salió de las manos creadoras de Dios, desde la sabiduría creadora de Dios, ¿de acuerdo? Y por tanto hablan de la auténtica verdad del hombre. Luego vino el pecado y entonces esto ya, digamos que se torció un poco y es un poco más difícil captar la verdad del hombre, pero ahí hace una reflexión que intenta recuperar esos significados que debieron estar ahí como los originarios, ¿no? Bueno, él habla de tres experiencias originarias: la experiencia de la soledad originaria, la experiencia de la unidad originaria y la experiencia de la inocencia originaria o de la desnudez originaria. Bien, comenzando por la primera de ellas, la soledad originaria, dice el texto: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, ¿de acuerdo? Y también dice: el hombre puso nombres a todos los seres, a todos los animales del campo, pero el hombre no encontró una ayuda semejante a él. ¿Qué aparece aquí? Aparece Adán en la superficie de la tierra, creado por Dios, creado con un amor inmenso, con una cercanía de Dios tremenda, que ha recibido el encargo de Dios de nombrar las cosas, lo que en sentido bíblico significa hacerse cargo de ellas, dominar, pero en el sentido de hacerse cargo de ellas. Y por tanto el hombre es un ser que es capaz de hacerse cargo de la realidad, incluyéndose a sí mismo, mientras que el resto de las criaturas no. Y Adán se pasea por la tierra y va conociendo los distintos seres que Dios ha creado, los animales, las plantas, las montañas, todo, ¿no? Y a todo va nombrando y de todo se va haciendo cargo, ¿no? Y entonces se da cuenta que no hay nadie como él. Se da cuenta que está solo. Hay muchos animales de la misma especie, hay muchas plantas muy iguales, hay muchas montañas muy parecidas, pero no hay un ser igual a él. Y entonces se siente solo. ¿Qué está expresando esta experiencia de la soledad? Está expresando un origen interpersonal y una llamada al amor, por partes. Un origen interpersonal. ¿Por qué Adán se siente solo? Porque no encuentra nadie en la creación que sea persona como él. Él es una subjetividad consciente. Él no encuentra subjetividades conscientes alrededor. Si él intenta comunicarse con los animales, no va a obtener una respuesta a la altura de su constitución. Puede comunicarse con las aves, puede comunicarse con los animales, todo tipo de animales puede, pero no va a encontrar una respuesta a su altura. Va a encontrar una respuesta a la altura de aquel con el que se comunica. Él siempre está esperando más, esperando más, esperando más de su interlocutor, que propiamente no es un interlocutor porque no le habla, ¿vale?
Entonces, hay un apunte curioso en la exégesis que hace Juan Pablo II, y es que dice que Adán no es que se dé cuenta de que está solo porque piensa, porque habla, es decir, por su subjetividad consciente, de modo primero y principal, sino que ya, incluso antes de intentar relacionarse con todo lo que tiene alrededor, se da cuenta que su cuerpo es único. Es decir, la propia corporeidad le habla de su origen creatural como elección única e irrepetible de Dios. No hay nada en la creación como Él, ¿de acuerdo? Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque ha sido hecho para una interlocución con Dios, por supuesto, pero con ese designio misterioso de Dios que quiere que toda la interlocución con Él pase por la mediación humana. Y entonces dice a continuación, voy a hacerle una ayuda semejante a Él. Y entonces Dios crea a Eva, aparece Eva sobre la faz de la tierra. ¿Qué dice Adán? El texto dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta ya es como yo, esta ya es semejante a mí, ¿de acuerdo? Por tanto, la relación de amor con Dios a la que el hombre ha sido llamado por creación pasa por una mediación humana y pasa por un carácter, por un modo humano distinto del modo de Adán. Pasa por una diferencia. Es decir, Adán es varón y Eva es hembra. Eva es mujer. Ambos son humanos, ambos son Adán, pero hay la humanidad está modalizada, no es uniforme, es diferenciada. Entonces, la imagen de Dios que hay en el hombre es la imagen de la diferencia varón-mujer. Es la imagen de la interlocución entre dos modos diversos de ser hombre. ¿De acuerdo? Y eso es algo creatural, eso es algo querido por Dios. En ese sentido, Eva aparece como la condición de posibilidad de que Adán sepa realmente quién es, y Adán aparece como la condición de posibilidad de que Eva se conozca en quién es. Porque Eva es para Adán y Adán es para Eva. Porque son complementarios. ¿De acuerdo? Bien, esta es la soledad. Entonces la soledad tiene ese punto positivo de que desde el reconocimiento de que soy único e irrepetible, se me abre un horizonte de plenitud en la comunión, en el amor, en la relación interpersonal, en el amor humano y divino. ¿De acuerdo? Por tanto, es una experiencia muy positiva. Nos habla de la dignidad del ser humano, del valor único e irrepetible y por encima de el valor del resto de las criaturas creadas, que no son subjetividades libres. Desde esta complementariedad varón-mujer, puede entenderse lo que más adelante les diría, ¿no? Creced y multiplicaos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la medida en que hay una complementariedad sexual, pues pueden participar de la obra creadora de Dios y pueden procrear. Pero de nuevo, esta aparición de Eva como un modo diferente de ser humano nos habla del significado teológico de la sexualidad humana. Y nos habla de que la razón última de la sexualidad en el ser humano no es una razón biológica, no es una complementariedad sexual, sino que es una vocación al amor. El sentido de la complementariedad sexual en el hombre es un sentido teológico, no de perpetuación de la especie, sino de procreación en el amor. Es decir, es una tarea ética, es una tarea moral. Por tanto, la aparición de Eva le enseña a Adán, y Adán también enseña a Eva, que la verdadera identidad humana está en la esponsalidad. La esponsalidad es el tipo de relación que genera
la identidad humana como tarea moral respondiendo a la sabiduría creadora de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, el significado último de la sexualidad humana no consiste en una mera complementariedad biológica. Por eso no toda sexualidad, no todo ejercicio de la sexualidad es éticamente, digamos, bueno, sino que la complementariedad obedece, tiene una razón de ser anterior, que es esa llamada de Dios al hombre para ser su interlocutor en el amor con la mediación de la mujer, con la mediación del hombre. ¿Se entiende? Es decir, la aparición de Eva no es simplemente para la perpetuación de la especie. La aparición de Eva es para la construcción de un bien común, la construcción de una familia, la construcción de una sociedad que sea fraterna, la construcción de la familia humana, que es una tarea moral, no es una tarea de perpetuación de una especie. Bueno, en esta teología del cuerpo que estamos abordando, simplemente recordar, ¿no?, que es una exégesis que Juan Pablo II hace a partir de un texto bíblico, ¿no?, del texto de la creación del Génesis, y que por tanto es un texto que está escrito con un lenguaje pues simbólico, ¿no? No es un lenguaje descriptivo, ¿no? Es un lenguaje metafórico, es un lenguaje que utiliza recursos que muchas veces pueden ser malinterpretados. Ya hemos dicho antes que el texto dice que Adán, cuando ve a Eva, exclama: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es decir, hay un reconocimiento de una igual, ¿no? Una igual en la diferencia, porque obviamente es claro, y el cuerpo lo dice, que Adán y Eva son distintos, pero él ya se encuentra en compañía, ¿no?, al encontrarse con Eva. Por tanto, ahí hay digamos, un reconocimiento de que Eva es de la misma condición que Adán y por tanto tiene el mismo valor que Adán, es decir, la misma dignidad que Adán, porque es de su misma naturaleza, ¿no? Entonces, simplemente recordar, ¿no?, que muchas veces se ha querido leer los textos bíblicos con más literalidad de la que ellos permiten, y eso da lugar a interpretaciones erróneas, ¿de acuerdo? Eva es tan elegida de Dios como Adán. Eva es tan originaria en la creación de Dios como Adán, ¿de acuerdo? Sencillamente el texto nos quiere dar a entender que el ser humano no es un ser para la inmanencia, no es un ser para coexistir con los animales, con las plantas, en un proceso evolutivo y ya está, sino que el ser humano está en la tierra con la mirada puesta en una trascendencia. Es un ser de trascendencia que tiene que aprender a trascender mediante el trascender en el humano, en el tú humano. Ahí va aprendiendo a trascender, porque en el fondo su finalidad es trascender hacia Dios, entregarse a Dios de una manera completa, ¿no? Y claro, pues eso requiere de un aprendizaje y requiere de su propia naturaleza. Le dice que lo tiene que hacer en comunidad, que lo tiene que hacer en unión con los demás, ¿no? Y por tanto, Eva es necesaria, como el resto de hombres también serían necesarios, ¿no? Pero aquí aparece la figura de Eva como, digamos, la que le abre a Adán el significado esponsal de su existencia, ¿no? Es una esponsalidad para el hombre en un entorno humano, en el matrimonio, es una esponsalidad para el hombre con Dios, ¿no?, como sentido último y fundamental para todas personas, sea cual sea su condición, sea cual sea su estado en la vida, ¿no? Entonces, el que Eva es sacada de una costilla de Adán, lo único que significa es que es de la misma naturaleza que Adán, que es igual que Adán. Lo que pasa es que si el texto no lo dice de ese modo, pues no se capta tan perfectamente la cuestión de la vocación a la trascendencia en Dios
que revela la experiencia de la soledad originaria.